nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este jueves 11 de agosto. Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 21 al 19, verso 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, escuchamos este final del capítulo 18 de San Mateo. El judaísmo ciertamente conocía ya la obligación del perdón de las ofensas, pero había elaborado una especie de tarifa que variaba de una escuela a otra. Se comprende así que Pedro preguntará a Jesús cuál era su tarifa, preocupado por saber si era tan severa como la de la escuela que exigía el perdón del propio hermano hasta 7 veces. Jesús responde a Pedro con una parábola que libera el perdón de toda tarifa, para convertirlo en el signo del perdón recibido de Dios, del reino que se está instaurando en la tierra. Dios es quien perdona inmensamente. Con la venida de Jesús, el perdón se vuelve inmediatamente perceptible. Para el evangelista Mateo, toda la obra de Jesús está caracterizada por el perdón de los pecados, así en la curación de paralítico, Mateo 9:2, así con su sangre que se derrama por todos para el perdón de los pecados, Mateo 26:28. Jesús intercede en la cruz por los que le están crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El perdón de Dios, otorgado con generosidad y misericordia, se vuelve normativo para las relaciones entre los discípulos. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? La experiencia de haber sido perdonados por Dios debe llevarnos al perdón de los hermanos. Nuestra relación con el otro debe reflejar la de Dios con nosotros. Lo que Él ha hecho por nosotros es el paradigma de lo que nosotros debemos hacer con los demás.
Hay en la enseñanza de Jesús algunos cómo sobre los que no reflexionamos bastante. Cuando Jesús nos enseña el amor al prójimo, establece unos cuantos cómo que forman una progresión que no admite excusas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como yo os he amado, como yo amo al Padre. En el Padre Nuestro nos hace decir Jesús, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con este cómo, no nos enseña Jesús que el precio para ser perdonados por Dios sea perdonar a nuestros hermanos, ni nos enseña que lo único que debemos hacer para ser perdonados por Él es perdonar, ni tampoco que si nosotros perdonamos, imponemos al Dios omnipotente la obligación de perdonarnos. El perdón de Dios no es simplemente el eco de nuestro espíritu de perdón, es más bien lo contrario. El pensamiento de la grandeza del perdón de Dios debería amonestarnos y ablandar nuestro corazón hasta el punto de hacernos desear también a nosotros perdonar a los que nos ofenden. Hermanos, pidámosle al Señor nos conceda esta gracia de saber perdonar. Es fácil que nos llenemos de odio, de resentimiento, de coraje, deseos de venganza, en fin. Pero el Señor nos invita realmente a perdonar. Y perdonar no es que se nos olvide lo mal que nos han hecho, sino quitar todo odio, todo rencor. Y para eso tenemos que pedirle al Señor nos conceda esa fuerza, esa gracia de poder lograrlo. Y ciertamente así sentiremos una gran paz, una gran alegría interior, y también el Señor nos perdonará de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Pidámosle pues al Señor nos conceda esta gracia de perdonar a los que nos ofenden o nos han hecho algún daño. Feliz día, hermano.